¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo va a pasar antes de que suceda? Como cuando piensas en alguien y, de repente, te llama. O cuando entras en un lugar y sientes una energía densa, extraña, como si algo invisible te estuviera afectando. Tal vez alguna vez te ha pasado que sueñas con una situación, y luego ocurre exactamente igual. O que sientes un presentimiento intenso de que algo malo le ocurrirá a alguien y, poco después, recibes la noticia. Si te ha sucedido algo así, déjame decirte algo, esto no es coincidencia. Hay personas que, sin saberlo, tienen una percepción más allá de lo normal. Personas que captan información que otros no pueden ver. Y quizás, tú seas una de ellas. En este vídeo, voy a revelarte 5 señales claras de que tienes el don de la videncia. Algunas pueden parecerte familiares, otras quizás nunca las hayas notado. Pero te aseguro que cuando llegues al final, verás la realidad con otros ojos. Y atención, la señal número 5 es la más importante, porque marca la diferencia entre alguien con buena intuición y un verdadero vidente. Así que quédate hasta el final, porque además te daré una técnica especial para desarrollar este don si sientes que lo tienes. Primera señal, percibes cosas antes de que ocurran. Cierra los ojos un momento e imagina esto, vas caminando por la calle, sin razón aparente, sientes un escalofrío recorriendo tu espalda. Algo dentro de ti te dice que cruces la calle. Y segundos después, un accidente ocurre justo donde ibas a estar. O imagina que estás a punto de tomar una decisión importante. Todo parece estar bien, pero una voz en tu interior te dice que algo no cuadra. Ignoras esa sensación y sigues adelante. Y más tarde descubres que, si hubieras prestado atención a tu intuición, habrías evitado un problema. Si alguna vez te ha sucedido algo así, puede que tengas una sensibilidad especial para captar información antes de que ocurra. Este fenómeno se llama precognición y es una de las señales más claras de que alguien tiene habilidades de videncia. Pero, ¿cómo es posible? La ciencia tradicional nos dice que el tiempo es lineal, es decir, que el pasado, el presente y el futuro son eventos separados. Pero la realidad podría ser muy diferente. Algunos estudios en física cuántica han demostrado que el tiempo y el espacio están interconectados de formas que aún no comprendemos del todo. Algunos investigadores creen que el cerebro humano podría actuar como una antena que capta fragmentos de información del futuro. Los videntes, sin saberlo, tienen una percepción más desarrollada y pueden recibir advertencias o mensajes antes de que algo suceda. Algunas de las personas más famosas de la historia han reportado experiencias de precognición. Abraham Lincoln soñó con su propia muerte días antes de ser asesinado. Mark Twain vio en un sueño el funeral de su hermano, exactamente como ocurrió después. Muchas personas reportaron haber tenido sueños o presentimientos sobre los ataques del 11 de septiembre antes de que ocurrieran. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿cómo puedo diferenciar un presentimiento real de una simple paranoia o miedo? Esa es una pregunta clave, porque no todo lo que sentimos es una premonición real. En la señal 4 te voy a explicar cómo distinguir una visión auténtica de un pensamiento ansioso. Pero antes, veamos la segunda señal, porque esta puede ser aún más impactante. Segunda señal, tienes sueños que se hacen realidad. Ahora dime algo. ¿Alguna vez has soñado con una persona, un lugar o una situación que no reconocías? Y días o semanas después, ¿te encontraste con exactamente la misma escena en la vida real? Quizás soñaste con alguien que no habías visto en años, y poco después, esa persona apareció. O tal vez soñaste con un evento extraño, y cuando ocurrió, sentiste que ya lo habías vivido. Este tipo de sueños no son simples casualidades. Son un reflejo de algo que va más allá de nuestra comprensión cotidiana. Los sueños pueden actuar como puentes entre el mundo visible y el invisible. Hay 3 tipos principales de sueños que pueden indicar que tienes un don de videncia. 1. Sueños precognitivos, son aquellos en los que ves un evento futuro antes de que suceda. Puede ser un suceso importante, un peligro o algo aparentemente insignificante, pero que luego ocurre. 2. Sueños simbólicos, a veces, la información no llega de forma literal, sino en forma de símbolos. Por ejemplo, soñar con agua turbulenta puede indicar problemas emocionales que se avecinan.
3. Sueños de conexión espiritual. Muchas personas con dones psíquicos reportan que en sus sueños reciben mensajes de guías espirituales, ancestros o incluso almas que intentan comunicarse con ellos. Desde la ciencia, algunos investigadores creen que los sueños premonitorios podrían ser el resultado de que el cerebro procesa información de manera inconsciente y detecta patrones que nuestra mente consciente no percibe. Pero desde una perspectiva espiritual, muchas culturas han creído durante siglos que los sueños son una forma de ver más allá del tiempo y el espacio. En la antigua Grecia, los sacerdotes del templo de Asclepio practicaban la incubación de sueños, donde dormían en templos sagrados para recibir mensajes del futuro. Un caso muy famoso es el del escritor Morgan Robertson, quien en 1898 escribió una novela llamada Futility sobre un enorme barco llamado Titán que chocaba contra un iceberg y se hundía. Años después, en 1912, el Titanic se hundió de manera increíblemente similar a lo que Robertson había escrito. ¿Coincidencia? Puede ser. O quizás su mente captó fragmentos de un futuro aún no escrito. Si te ha pasado algo así, quiero que lo compartas en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido un sueño que luego se hizo realidad? Pero espera, porque aún falta lo mejor. En la señal número 5, te contaré cómo los videntes más avanzados reciben información de una forma mucho más directa, sin necesidad de sueños o premoniciones. Tercera señal, sientes la energía de los lugares y las personas. ¿Alguna vez te ha pasado que conoces a alguien nuevo y, sin que diga una sola palabra, ya sabes si puedes confiar en esa persona o no? O entras a un lugar y, de repente, sientes una opresión en el pecho, un escalofrío o un malestar inexplicable. Muchas veces ignoramos estas sensaciones y tratamos de racionalizarlas. Debe ser mi imaginación, quizás estoy exagerando, pero la verdad es que nuestro cuerpo y nuestra mente están captando información más allá de lo visible. Si eres vidente, es posible que tengas una percepción extrasensorial de la energía que te rodea. Todo en el universo está hecho de energía. Nosotros mismos somos energía en constante vibración. Pero aquí está el detalle, la energía no miente. Cada persona, cada lugar, incluso cada objeto, tiene una vibración particular. Y algunas personas tienen una sensibilidad especial para percibirla. Los videntes no solo ven el futuro o tienen sueños premonitorios, también son como antenas humanas que captan la energía de su entorno. Esto puede manifestarse de muchas formas. Sientes agotamiento o incomodidad en ciertos lugares sin razón aparente. Algunas personas te drenan la energía solo con su presencia. Te sucede que cuando alguien te miente, lo sabes, aunque no tengas pruebas. Esto no es simple intuición, sino una habilidad psíquica real. Algunas personas sensibles reportan sentir presencias invisibles en lugares con historia trágica. Por ejemplo, hay quienes visitan antiguos hospitales, prisiones o casas abandonadas y sienten sensaciones de opresión, frío o tristeza profunda. Esto sucede porque la energía de los eventos pasados queda impregnada en los lugares. Los videntes pueden percibir estas energías y, en muchos casos, entender qué sucedió sin que nadie se lo diga. Si esto te ha pasado, dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido energía extraña en un lugar sin explicación? Cuarta señal, recibes mensajes a través de señales y símbolos. Mucha gente cree que la evidencia solo ocurre cuando alguien ve el futuro con claridad, pero en realidad, el universo tiene muchas formas de comunicarse. Algunas personas con dones psíquicos reciben información a través de señales sutiles, cosas que la mayoría de la gente ignora pero que tienen un significado profundo. Si has notado que ciertos símbolos o eventos se repiten en tu vida, esto no es una casualidad. 1. Números repetidos, ¿ves el 11 y 11, 10 y 22 o secuencias de números constantemente? En numerología, los números tienen mensajes ocultos y muchas personas con habilidades psíquicas ven estos patrones antes de recibir una revelación. 2. Objetos simbólicos. Puede que encuentres plumas blancas en tu camino, monedas, ciertos animales o cosas que parecen aparecer en el momento justo. 3. Palabras o frases repetidas. ¿Alguna vez has escuchado la misma frase en diferentes lugares, como si alguien quisiera que la recordaras? 4. Canciones o música específica. Hay quienes afirman que ciertas canciones llegan en el momento perfecto con un mensaje que necesitaban escuchar. El universo habla de muchas maneras,
pero pocos están atentos para escucharlo. Las señales pueden venir de nuestro subconsciente, nuestros guías espirituales o incluso del futuro. Los videntes desarrollan la capacidad de notar estas señales y entender lo que significan. ¿Cómo puedes distinguir una señal real de una simple coincidencia? La clave está en la emoción que sientes cuando la ves. Si algo te genera un impacto, si sientes que el universo te está diciendo algo, presta atención. Con el tiempo, estas señales pueden convertirse en mensajes claros que te guían en momentos importantes de tu vida. La señal número 5 es la más importante de todas. No solo define a un vidente, sino que también puede explicar por qué algunas personas tienen visiones muy claras, sin siquiera buscarlas. Y al final del vídeo, te enseñaré una técnica para potenciar esta habilidad. Quinta señal: tienes visiones espontáneas o sueños premonitorios. Ahora llegamos a la señal más poderosa de todas. Si alguna vez has visto imágenes en tu mente que luego se hacen realidad, o has tenido un sueño tan vívido que parecía más real que la vida misma, puede que tengas un don de evidencia sin desarrollar. Algunas personas tienen visiones espontáneas mientras están despiertas. Otras reciben mensajes a través de los sueños, donde ven situaciones futuras con detalles sorprendentes. Cuando dormimos, nuestra mente consciente descansa, pero nuestro subconsciente se conecta con otros niveles de realidad. Algunos científicos creen que el tiempo no es lineal, sino que existen múltiples posibilidades ocurriendo simultáneamente. Los videntes pueden acceder a información que todavía no ha sucedido en nuestra realidad física, pero que ya existe en una frecuencia diferente. Algunas personas tienen visiones claras de eventos futuros, mientras que otras reciben símbolos que necesitan interpretar. Estos son signos claros de que tienes una conexión con planos más elevados de información. Y ahora que ya conoces las 5 señales, la gran pregunta es: si tienes alguna de estas habilidades, ¿cómo puedes desarrollarlas aún más? Voy a compartir contigo 3 técnicas poderosas para entrenar y expandir tu don de evidencia. Primera técnica: el diario de sueños y visiones. Uno de los métodos más efectivos para desarrollar la evidencia es mantener un diario de sueños y visiones. ¿Por qué? Porque cuanto más atención le das a tus percepciones psíquicas, más se fortalecen. Cada mañana, antes de levantarte, escribe todo lo que recuerdes de tus sueños. No importa si parecen confusos al principio, con el tiempo empezarás a notar patrones y mensajes ocultos. También puedes anotar cualquier visión espontánea que tengas durante el día. El simple acto de escribir activa tu subconsciente y aumenta tu percepción. Segunda técnica: meditación para expandir la percepción. La meditación es una de las herramientas más poderosas para abrir la mente psíquica. Aquí tienes una meditación sencilla pero efectiva. Siéntate en un lugar tranquilo y cierra los ojos. Concéntrate en tu respiración hasta sentirte completamente relajado. Visualiza un tercer ojo en el centro de tu frente. Imagina que se abre lentamente y que comienza a captar información más allá de lo físico. Observa las imágenes, colores o sensaciones que aparecen en tu mente. Después de unos minutos, abre los ojos y anota todo lo que hayas sentido. Practicar esta meditación diariamente fortalece la conexión con tu intuición y mejora la capacidad de recibir visiones. Tercera técnica: el método de las cartas o imágenes ocultas. Este ejercicio entrena la mente para recibir información sin usar los sentidos físicos. Pide a alguien que esconda una carta, una foto o un objeto en un sobre opaco. Siéntate en un estado relajado y coloca el sobre en tus manos. Cierra los ojos y deja que tu mente capte imágenes o sensaciones. Anota cualquier palabra, imagen o sentimiento que te venga. Abre el sobre y compara con lo que percibiste. Al principio, puede que solo aciertes pequeños detalles, pero con la práctica, tu precisión mejorará. La evidencia no es un don exclusivo de unos pocos, sino una habilidad que muchas personas poseen en diferentes niveles. Si te identificaste con estas señales, es posible que tengas un don esperando ser desarrollado. Pero la pregunta es: ¿estás dispuesto a entrenarlo? Dime en los comentarios cuál de estas señales resuena más contigo y qué técnica vas a probar primero.
Si quieres más contenido sobre cómo despertar tus habilidades psíquicas, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos.